Dicen los historiadores, en sus lugares, amados hermanos, gracias. Dicen los historiadores una frase pues muy conocida que dice: el que no conoce la historia tiende a volver a cometer los errores del pasado. Estas lecciones que hemos estado viendo en este cuaderno nos están hablando de lo que dice en el libro de los Hechos, lo que nos habla acerca del ministerio del apóstol Pablo, que se puede leer en parte en el libro de los Hechos y en parte también lo complementa la otra parte, lo que son las cartas paulinas, porque él habla de su mismo ministerio, habla de los problemas a los que él afrontó, las situaciones que él tuvo que manejar, con las que tuvo que corregir, lidiar, lo que tuvo que enseñar, y nos habla extensamente. Pero si nosotros verdaderamente vemos lo que es el libro de los Hechos, lo que son estas lecciones del ministerio del apóstol Pablo, de todos los que colaboraron en su obra y todo, podemos nosotros ver que nos está hablando de nuestra historia como cristianos, como iglesia de Dios. De eso precisamente es de lo que nos está hablando. Precisamente por eso habría con esa frase de que el que no conoce el pasado tiende a cometer los errores del pasado. Entonces necesitamos nosotros conocer nuestra historia para que nosotros, los errores que se hayan cometido en ella, nosotros no los cometamos. Pero a la misma vez también para ver lo que costó que la doctrina pura que nosotros tenemos, qué costó para que llegara hasta nosotros, ¿sí? Entonces veo a los jóvenes listos, preparados, entusiasmados, y qué bueno, porque vamos a necesitar de su colaboración. Esta lección lleva por título Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. A ver, haga un poquito de memoria. ¿Qué nota de diferente en el título de esta lección? Haciendo memoria lo que hemos estudiado en lecciones pasadas. Su compañero. El compañero, dice el hermano, dice su compañero. ¿Y por qué nos llama la atención su compañero? Porque hacemos memoria del primer viaje misionero y recordamos que Pablo tenía como compañero ¿a quién? A Bernabé. Pero aquí en este título dice Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. Pablo cambia de compañero. Bueno, ¿será que Bernabé no quiso ir con Pablo? ¿Será que prefirió Pablo escoger a Silas en lugar de Bernabé? ¿O qué es lo que sucedería allí? Si nosotros conocemos la historia, ya sabemos, bueno, hermano, lo que sucedió fue esto, aquello. Pero vamos a verlo. Mire, teníamos como lectura, ahí es un poquito confuso allí, porque no es común que nosotros tengamos una lectura que comienza en un capítulo y termina en otro. Por lo regular nosotros tenemos una lectura que comienza en un capítulo y muchas veces se selecciona una porción de ese capítulo, hay a veces que hasta el capítulo completo, pero no es muy común que nos saltemos de un capítulo al otro. Pero sepa que cuando estos escritos sagrados, vaya la redundancia, fueron escritos, estaban puestos en orden por capítulos y versos. No, era una lectura corrida. Ya fue cuando los eruditos los estudiaron, los fraccionaron, digamos, por secciones, a manera de organización. No cambiaron lo que es
la lectura, lo que son las palabras, sí hubo traducciones y todo, pero era para darle un orden, ¿sí? Para nosotros ubicarnos. En la antigüedad también nosotros pueden recordar cómo se hacían referencias a las escrituras, y nosotros vemos que Pablo decía, que Pedro decía, que Esteban decía, que muchos otros que hacían referencias a las escrituras dicen, en cierto lugar dice. ¿Sí recuerda haber leído que citan la Biblia y que dicen cierto lugar dice? Porque en aquellos tiempos no estaban organizados de esa manera. Y cuando el Señor Jesús comienza a leer, ¿por qué no dice, y leyó Isaías capítulo tal? Porque no estaba organizado aún de esa manera. Porque dice, y leyó en el lugar donde dice, y comienza a leer, ¿sí? Precisamente por eso, y también cuando, recordando, porque se vienen muchas lecturas a la mente, cuando Felipe se aproxima al carro del eunuco etíope, dice que el eunuco iba leyendo donde dice, y así, y ya hace referencia a Isaías 53, pero no dice eso porque pues, eso ya fue ya de tiempo. Pero, pues, digamos, por esa razón nosotros vamos a leer lo que es, comenzamos en Hechos 15:36 hasta Hechos 16, verso 8, de corrido, porque nos ayuda a entender mucho mejor cómo es la secuencia de los acontecimientos. Dice Hechos 15:36, volvemos a analizarlo un poquito. Mire, aquí vamos a aclarar por qué cambia de compañero Pablo, ¿sí? Si tenía algo en contra de Bernabé, si hubo una enemistad o alguna cosa así. Bueno, dice, y después de algunos días, verso 36, y después de algunos días, Pablo dijo ¿a quién? A Bernabé, ¿sí? ¿Tenía algún pleito con Bernabé, alguna cosa por la que no quiso ir con Bernabé? No, quiso continuar con el mismo compañero con el que tuvo. Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿sí? Pablo tenía el cuidado de darle la atención debida a las congregaciones que a ellos habían fundado, sí, ellos, incluso las que no habían fundado, donde ya habían algunos hermanos y que ellos colaboraron y trabajaron para seguir edificando esas congregaciones. Mire, dice el verso 37 para que entiendamos lo que sucedió y por qué sucedió. Y Bernabé quería tomar consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por su sobrenombre Marcos. Por eso es muy común que nosotros cuando vemos en algún escrito que se refiere a este hermano, vemos que se refieren a él como Juan Marcos, ¿sí? Este es este hermano del que está hablando aquí. Pero recordamos algo de Juan Marcos. ¿Qué sucedió con Juan Marcos? Fue con ellos en el primer viaje, pero luego ¿qué sucedió? Llegó a un cierto lugar y de ahí se regresó y no continuó toda la extensión del viaje. No nos dice la razón por qué, pero podemos entender que hubo ahí un poquito, quizá no quiso ir todo lo que es el viaje completo, quizá tuvo algún problema, quizá se regresó. Pero miren, dice el verso 38, más Pablo, el verso 37 dice lo que Bernabé quería hacer. Bernabé quería tomar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Como que Bernabé le dice a Pablo, vamos a llevar a Juan Marcos. Y luego el 38 nos dice lo que piensa Pablo. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo, no se lo quería llevar. ¿Por qué razón? Dice, no quería llevar consigo al que se había apartado de ellos, de Panfilia. No, que no vaya. ¿Por qué razón? Nos dejó cuando llegamos a Panfilia. No quiso continuar con nosotros. Y no había ido con ellos a la obra. ¿Sí? No fue el viaje completo. Ahora, nosotros podemos ver lo que sucede a continuación. Dice el verso 39, y hubo tal contención entre ellos. En otras versiones de la escritura dice que hubo entre ellos una discusión no pequeña. ¿Qué significa? Una gran discusión entre ellos. Y hubo tal contención entre ellos ¿en qué resultó?
que se apartaron el uno del otro. ¿Y qué dijeron? Pues no vamos. ¿Sí dijeron así o qué? Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Sí? ¿Se desobligó de la obra Bernabé? No. Siguió y trabajó en la obra. Luego dice el 40, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sí? ¿Se pelearon, se insultaron, se dijeron de cosas? No, simplemente hubo un desacuerdo. Bernabé lleva consigo a Juan Marcos a Chipre porque había pasado tiempo. Otra cosa importante de decir acerca de Juan Marcos es que no se apartó de la obra, no se regresó al mundo, no tuvo una vida incorrecta a partir de allí. Él siguió trabajando en la obra de Dios. Y como cualquier otra persona, si tomamos un pedazo de leña y lo ponemos en el fuego, ¿qué sucede con ese pedazo de leña? Se enciende, toma calor. Lo mismo él, siguiendo allí en la obra, pues iba a tener su crecimiento espiritual. Y allí el verso 40 nos dice la razón por la que vemos Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. Pero cabe recalcar también que Bernabé continuó también visitando a otras congregaciones, continuó trabajando también en la obra. Luego dice el verso, dice Pablo escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. ¿Sí? ¿Lo hizo desordenadamente Pablo? ¿Fue desordenado de que él hacía lo que quería sin dar explicaciones y nada? ¿O fue encomendado de los hermanos? Fue encomendado de los hermanos. Pablo, a pesar de que era Pablo, aún hacía las cosas en orden. Luego dice el 41, y anduvo la Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Sí? Después de ahí nos saltamos al capítulo 16, verso 1, que dice, después llegó a Derbe, y miren lo que sucede allí. Llegó a Derbe y a Listra, y estaba ahí un discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo. ¿Dónde han escuchado ese nombre? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Les suena familiar ese nombre? Al que Pablo le escribe 2 cartas, ¿sí? Bueno, pues es el mismo. Un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, fiel, más de padre griego. Por eso nosotros sabemos que Timoteo fue instruido por su madre y también por ¿quién más? Por su abuela. Luego dice el verso 2, de este daban, ¿qué tipo de testimonio? Buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No, pero seguramente Timoteo era un ancianito. ¿Qué edad tenía Timoteo? Era joven. En las cartas, más adelante, después de esto, más adelante, Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces él tenía buen testimonio. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, jóvenes? No, ya luego que pasaron los días de su inquietud, ya luego que se divirtió, ya luego que disfrutó de toda su juventud, ya luego que se casó, que la obligación de casarse, los hijos lo obligaron a hacerse responsable. Y sí, así habla de la escritura de Timoteo. No, tenía buen testimonio desde su juventud. Entonces, ¿la juventud es razón para hacerse un inquieto y desobediente? No, no fue tal el caso de Timoteo, no fue tal el caso de David, no fue tal el caso de Samuel, no fue tal el caso de muchos otros. Luego sigue diciendo, de este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Solamente en un lugar lo conocieron. ¿Sí? No, en Listra y en Iconio. Dice, quiso Pablo que fuese con él y tomándole. ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Se lo llevó, ¿sí? Se lo llevó con él. Luego dice, y tomándole, le circuncidó por causa. ¿Por qué lo circuncidó Pablo? ¿Porque eso era algo que enseñaba Pablo? No, por presión, por presión de la situación. Dice, porque le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les recomendaban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Y si una persona le dice, ya ve cómo sí enseñaban dogmas, estos decretos habían sido determinados por los ancianos. Sí, es verdad, habían sido determinados por los ancianos. ¿Sí se acuerda que eso lo leímos? Sí. Pero, ¿en qué se basaron esos ancianos para llegar a esos acuerdos? En sus opiniones, en su punto de vista, en el estilo de vida que ellos llevaban, ¿no? ¿En qué? En las Sagradas Escrituras. En eso completamente se basaron ellos, ¿sí? Enseñaron lo que las Escrituras decían, de no participar de ahogado. ¿Lo decían las Escrituras? Sí. Sí, de no participar de sangre. ¿Lo decían también? Sí, de no participar de los sacrificados a los ídolos. ¿Sí lo decía todo eso las Escrituras? Sí, entonces los decretos de ellos se basaron completamente en las Escrituras. Luego dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vinieron a Misia, tentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas, ¿sí? Entonces, amén, hasta ahí llega nuestra lectura. Entonces nosotros podemos ver ya todo lo que es el trayecto del apóstol Pablo. Por eso le llaman los viajes misioneros de Pablo. No porque solamente Pablo fue o porque Pablo anduvo solo por aquellos lugares, sino porque la constante que vemos allí es Pablo. Es la presencia de Pablo, que Pablo era el que iba y hacía sus viajes. No son los únicos viajes que hubo, no fue Pablo el único hermano que anduvo allí. Pedro también hacía estas visitas. Sí, a Pedro lo conocían en muchas, personalmente conocían a Pedro. Habla Pablo por lo común usaba el nombre Cefas, ¿sí? Que es el sobrenombre que le puso el Señor Jesús, y decía que Cefas iba y era conocido de los hermanos también en iglesias como Corinto, en muchos otros lugares. Pero hablamos de los viajes de Pablo porque Pablo era el que constantemente estaba haciendo estos viajes, y vemos que pues la intención de hacer este segundo viaje fue de Pablo. Si no, con esto insinuamos que Bernabé no quería ir. Sí, Bernabé sí quería ir, y de hecho sí fue. Vemos que ahí nos dice que fue a Chipre o a Cipro, puede decir, según su versión. Bien, por esa razón y por esta lectura es de que tenemos como título de esta lección Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. Y ahora sí sabemos por qué no le acompaña Bernabé y por qué en lugar de Bernabé va Silas, ¿sí? Ya vimos, ya entendimos por qué, a raíz de qué el compañero de Pablo fue Silas en el segundo viaje misionero. Ya no lo vamos a volver a ver. Les digo especialmente a los jóvenes para que estén atentos, para que se lo memoricen, si es posible hasta lo apunten, porque yo ya no les voy a preguntar, pero no les garantizo que nuestro hermano director no les pregunte, con el motivo de que a nosotros nos interesa que los jóvenes lo aprendan, ¿sí? Cuando nosotros que ya vamos a una verdad más avanzada, que los jóvenes no estemos, ¿quién se va a encargar de enseñar estas cosas? Los que ahora somos jóvenes, ¿sí? A nosotros no nos enseñaron hermanos que ya no están, ¿sí? Cuando nosotros éramos jóvenes. Por eso tómenlo en cuenta, memorícense. Bien, tenemos un verso de memoria, mis amados hermanos. Es muy pequeñito, quiero invitarles que me ayuden a leerlo. Vamos a ponernos de pie, leerlo 2 veces desde nuestro cuadernillo, desde nuestra copia. Es allí donde dice verso para memorizar, con cita de Hechos 16:5. Vamos a leerlo 2 veces. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Leamos. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Hechos capítulo 16, verso 5. Amén. Otra vez. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día.
Hechos capítulo 16, versos 5. Amén. Gracias, hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Bien, si usted lo logró memorizar, quiero darle un par de minutos para que usted lo pueda recitar. Comienzo yo, ¿les parece? Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas cada día. Hechos capítulo 16, verso 5. Amén. Amén. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Hechos capítulo 15, verso 5. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Hechos capítulo 16, verso 5. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5. Amén. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Hechos 16:5. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Hechos capítulo 16, versos 5. Amén. Gracias. Los jóvenes, los que son ahorita, que están yendo a las escuelas, son familiarizados con este sistema, que les dicen si me contestan el cuestionario correctamente les damos medio punto, y si me traen un resumen de lo que estudiaron, medio punto. ¿Sí han visto esto? Que cuando íbamos a la escuela sí a veces lo hacían. Bueno, pues el sistema que usamos aquí es que si lo recitan aquí es medio punto. Si se lo memorizan después de que pase hoy, ahí está el otro medio punto. Por eso se llama verso para memorizar, ¿sí? Dice, así que las iglesias eran confirmadas en fe. ¿Y por consecuencia qué pasaba? Y eran aumentadas en número cada día, ¿sí? Ahora ya, pues, gracias a Dios, la iglesia de Dios ya tiene un número muy grande. Basta con ver que ha abarcado a nivel global. Pero tenemos todavía como obligación seguir creciendo, tenemos que seguir creciendo. Pero note como aquí, para crecer en número, ¿qué es necesario? Crecer en fe, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, necesitamos crecer en disciplina, necesitamos crecer en conocimiento. Es necesario que nosotros crezcamos así para después seguir creciendo en número. Esto era lo que pasaba, hermanos, que las iglesias eran confirmadas, ¿sí? El apóstol Pablo no descuidó a la iglesia, sino que la siguió atendiendo. El apóstol Pablo tenía este beneficio. Volvemos a recalcar que podemos decir, no, es que Dios escogió al apóstol Pablo porque era ciudadano romano, porque era multilingüe, por su conocimiento de la escritura. ¿Sí fue la razón principal por la que Dios seleccionó a Pablo? No, Dios seleccionó a Pablo por su celo, porque él, aunque en sus tiempos de fariseo equivocadamente quería agradar a Dios, su intención era esa, agradar a Dios. Y una vez que él es corregido, de que él ve que Cristo verdaderamente vive, de que resucitó y él tiene prueba de ello, y él daba su testimonio en donde quiera que él iba, bueno, entonces él corrige esa parte, ¿sí? Y no solamente esto, porque mira, hay personas que pueden decirle, no, yo no necesito bautizarme por esta otra razón. ¿Hubiera tenido razones o excusas Pablo para no bautizarse? Oh, pues sí, no, pues yo fui circuncidado el 8º día, yo soy judío de la tribu de Benjamín, y yo soy criado a los pies de un gran maestro como Gamaliel, y hubiera podido seguir dando argumentos. Sin embargo, Pablo, bautizado, ¿sí? Tomó su nueva vida, y entonces por esta fidelidad que él demostraba hacia Dios, Dios utilizó las otras cosas que Pablo tenía, ¿sí? Y que pudo ser útil para la obra, porque como ciudadano romano él podía recorrer todo el territorio
que estaba bajo el dominio de Roma, ¿sí? Él podía recorrer todo este territorio. Al tener el conocimiento de muchos idiomas, esto también fue útil para la obra y les habló según la circunstancia, ¿verdad? Y les hablaba. Obviamente llega a Atenas y a los atenienses, si les hablaba en hebreo, ¿quién le hubiera entendido? Muy poquito, solamente que hubiera algún judío por ahí. Sin embargo, él les tenía que hablar en su idioma, entonces él les hablaba en sus idiomas y por eso fue muy útil el apóstol Pablo a la obra. Y habla también de los que tenían dones de lenguas, porque cuando llegaba Pedro también a visitar estas congregaciones, los hermanos que no hablaban hebreo, ¿cómo le iban a entender a Pedro? Los traductores, ¿sí? Los que tenían conocimiento de la escritura ya en otro idioma, que ellos podían decir, el hermano Pedro está hablando esto y traducían. Pero no vamos a entrar en ese tema porque tendremos que explicar el don de lenguas, que es otro tema. Pero esto fue, hermanos, vamos a estudiar esta lección importante, Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. Vamos a ver un poquito ampliado en lo que es el prólogo, lo que es el inicio de este viaje y qué podemos nosotros aprender de ello y cómo nosotros lo debemos de entender. Bien, tenemos, hermanos, 4 párrafos, ¿sí? Así que quiero pedirles que 4 hermanos o hermanas voluntarios nos ayuden a leer estos 4 párrafos, siempre pidiéndoles que pues, nos permitan analizar cada párrafo al final para extraer de ello, digamos, lo que nuestros hermanos escritores nos han puesto ahí. 4 voluntarios, hermanos. Prólogo. Contención es una palabra horrible, especialmente entre algunos círculos, pero nosotros que estudiamos la escritura vemos que las dificultades y las disensiones existían aún entre los dirigentes de la iglesia en el principio, pero el hombre que está firme, ubicado en sus convicciones, no puede ser confundido. El apóstol Judas nos amonesta diciendo: me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Amén. Amén. Mi hermano ministro, ¿tiene algún comentario? Sí. Vemos sobre el verso de memoria que iba a comentar un poquito y pues ya en este párrafo que lo lee la hermana, vemos que hay un visto bueno de parte de Dios de que en cuanto se refiere a la doctrina y la enseñanza se debe contender, es decir, se debe retener, se debe de defender. Y entonces vemos que todo está girando en lo mismo, porque Hechos 16:5 hablaba de que las iglesias tenían una confirmación, una consolidación, una firmeza en la fe, ¿verdad? O sea, como que esa era la base fundamental de la iglesia primitiva. Su confirmación de esa iglesia primitiva era en la fe, ¿ves? Y el número dice que aumentaba, o sea, el número aumentaba, ¿verdad? Cada día, ¿en qué sentido? En la confirmación de la fe, en ese mismo sentido, que cada día eran reafirmados sus ánimos, en este mismo sentido, que las iglesias pues tenían una confirmación por medio de la fe. Entonces eso es como un indicador, una condicional que nosotros tendríamos que ver en nuestros días. Si las iglesias aumentan en número, pero si aumentan en esa fe genuina, ¿verdad? En esa fe primitiva, es decir, en esas enseñanzas que hemos recibido desde nuestros hermanos antiguos. Entonces la importancia de la lección maravillosa y muy importante en cuanto al desarrollo y crecimiento de nuestra fe. Gracias, hermano.
La palabra de nuestro Dios nos dice que somos piedras de qué tipo, hermanos? ¿Sin vida o vivas? Vivas. Cada piedra pues tiene su forma, cada piedra pues tiene su propio aspecto y todo, pero todas tienen que tener la misma función de ser, ¿qué, hermanos? De piedras de tropiezo, piedras de edificación. Piedras de edificación. Entonces, pues ciertamente Pablo es una piedra individual y Bernabé es una piedra individual, pero todos tienen que ir para la edificación. Es decir, todas tienen un mortero, algo que las une, todas que las mantiene todas juntas, y que hasta el día de hoy nosotros seguimos formando parte de esas paredes que se van construyendo en ese edificio que es la iglesia, y que todos tenemos el mismo cimiento, la misma roca que es nuestro Dios, y todos vamos yendo construyendo. ¿Qué sería ese mortero, eso que une a las piedras a la una con la otra? La doctrina, la enseñanza, nos mantiene unidos, nos mantiene todos. Entonces, aunque Pablo sea su propia piedra, Pedro sea su propia piedra, Bernabé sea su propia piedra, usted y yo seamos nuestras propias piedras, tenemos que seguir edificando, ¿sí? Todos seguir edificando. Y Pablo, a pesar del desacuerdo con Bernabé, pues siguió siendo una piedra de edificación, así mismo como también lo fue Bernabé. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer el segundo párrafo, hermanos. Al considerar las diferencias de opinión entre Pablo y Bernabé, las escrituras nos revelan que fue una discusión fuerte, tanto que decidieron separarse. Esto que aconteció entre ellos nos hace pensar, los dos tenían razón y los dos estaban obrando conforme a la voluntad de Dios. No tenemos un registro de la conversación exactamente de lo que hablaron, pero sí sabemos que ambos apóstoles estaban obrando tanto de hacer la voluntad de Dios. Bernabé tomó a Juan Marcos para que se fuese con él, tratando de darle otra oportunidad en la obra del Evangelio, aunque antes había fallado. Pablo llevó consigo a Silas, que fue para él un compañero muy cercano y compartió en muchos de sus sufrimientos. Amén. A ver, una pregunta de examen, hermanos. A ver qué tanto retenemos, ¿sí? A pesar de la fe que tenían en común Bernabé y Juan Marcos, aparte de eso, ¿qué otra cosa tenían en común? ¿Qué otra cosa tenían en relación ellos? Eran familiares, ¿sí? ¿Qué eran el uno del otro? Uno era tío y el otro era, pues obviamente, sobrino, ¿verdad? Bernabé era tío de Juan Marcos, ¿sí? Entonces, pero digamos, no fue por nepotismo, digamos, que se tomó en cuenta a Juan Marcos, porque más adelante va a ver la razón por qué Juan Marcos todavía sigue siendo contemplado útil para la obra, y precisamente quién es quien le llama que es útil. Va a ver más adelante por qué. Por eso decimos con tal confianza que Juan Marcos no dejó a Dios, no dejó la obra de Dios. Los dejó a medio viaje, bueno, pero ya después, o sea, las cosas no quedan ahí. Y igual no hubo, digamos, una eterna enemistad entre Pablo y Bernabé, ninguna cosa por ese tipo. Vemos que aquí los hermanos nos recalcan y nos dicen que pues, la discusión fue fuerte, ¿sí? No se tiene con todo el diálogo de la conversación, pero sí se tiene, digamos, la determinación, que fue cada quien irse por su propio lado, cada quien escoger un compañero con el que iban a ir. Al principio, digamos, Bernabé escoge a Juan Marcos, se va con él, y después Pablo escoge a Silas, pero después de ahí agregan a otro compañero más. ¿Quién era? ¿Te acuerdan la lectura? Sí. Timoteo. Ve, conoce y ve a Timoteo y ve que ¿Y por qué escogió Timoteo? ¿Por el dinero que tenía? ¿Por la influencia política que tenía? ¿O por qué razón? Porque los hermanos daban buen testimonio de él. Fíjese cómo se escoge cuidadosamente quién. ¿Sí? No por una amistad, no porque me da la razón, no porque siempre hace lo que yo le pido, no, por el buen testimonio, ¿sí? Entonces por eso se escoge a él. Bien, luego nos dice que pues Silas, ya después si nosotros seguimos leyendo
el libro de los Hechos, nosotros vemos que Silas compartió no solamente el trabajo en la obra, sino también los sufrimientos que exigía y que requería. Bien, tercer párrafo, hermanos, por favor. Dice, Pablo pensó que era necesario visitar todos los lugares en donde trabajó en su primer viaje misionero. Pablo pensó que, como en una planta, las iglesias necesitaban de cuidado y nutrición, hasta que tuvieran una raíz suficientemente fuerte para mantener la planta, o sea, la iglesia viva. Cuando menos, algunos del grupo necesitaban establecerse mejor en el fundamento de Dios para mantenerse a sí mismos fieles, para que ellos se convirtieran en ayuda y guía para otros. Amén. Amén. Yo sé que la mayoría aquí no somos agricultores ni jardineros, pero ¿qué atenciones se le tiene que dar a una planta? Porque hemos estado rodeados de planta y de vegetación toda nuestra vida, ¿sí? ¿Qué se le hace a una planta para que esté saludable, para que crezca? Se le riega, ¿va? Se riega la planta. Si nacen otras plantitas que no le sirven alrededor, ¿qué se hacen? Se quitan porque le va a quitar fuerza. ¿Qué más se hace con la planta? Comienza a dar ramas y algunas ramas no le sirven, entonces ¿qué hacen cuando se hace con esas ramas? O con hojitas, hay algunas plantas que se les secan las hojas y ¿qué se hace? Se les quitan, se podan. Pero ¿qué pasaría con una planta? Igual, yo sé que no tenemos el conocimiento de un jardinero profesional, pero si no se riega, si no se deshierva, si no se le fertiliza, pero se la pasa a la persona podando y podando y podando y podando y podando y podando, ¿qué pasa con la planta? ¿O qué pasa si no se le poda y nada más regándole y echándole agua y agua y agua y agua además? Pues también no le sirve. Entonces hay que ser balanceados en todo esto, porque nosotros podemos ver que cada uno de nosotros podía verse como una planta también, porque Dios utiliza el ejemplo de las plantas, los árboles, para hacernos entender que pues nosotros necesitamos de esas atenciones, porque digamos, sí se necesita de la exhortación, es importante, muy importante la exhortación, pero también otros temas doctrinales, proféticos y de mucho, la iglesia necesita de una nutrición espiritual completa, ¿sí? Bien, entonces Pablo entendía estas cosas y sabía que la iglesia, pues cada una de estas congregaciones necesitaba su atención, ¿sí? Cada una de ellas, y él durante toda su vida, mientras Dios le permitió, cuando pudo hacerlo físicamente, él estuvo allí con ellos físicamente. Cuando ya no pudo hacerlo físicamente, ¿a qué recurrió el apóstol Pablo? Cartas, ¿sí? Pero no los desatendió, ¿sí? Bien, hermanos, vamos a leer el último párrafo. Hay muchos grupos de las iglesias de Dios en el mundo, pero algunos de ellos han perdido el afán de ganar más almas para Cristo. No han sido obreros de oración, de estudio de las Sagradas Escrituras, de sentir en su corazón la gran responsabilidad de compartir el conocimiento de las Escrituras, cuando menos su mayoría. Amén. Fíjese que esto nos está hablando de una situación actual, ¿sí? Sí. Porque nosotros vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice acerca de las iglesias, cuando nos habla de esas 7 iglesias que representan esas 7 iglesias, hermanos, de Apocalipsis, etapas, ¿sí? Representan etapas de la iglesia de Dios, y nos habla de la séptima etapa, la última etapa, que sería ¿cuál, hermanos? La Odisea, que se distingue porque predomina, ¿qué cosa? La tibieza espiritual. Y ahora, lo trágico no es que solamente que la congregación, digamos a una manera general, predomina la tibieza. Y cuando se dice predomina, no es decir que es lo único que hay, sino que en su mayoría pues hay tibieza. Pero lo verdaderamente trágico es cuando esa tibieza abarca a los obreros. Ahí es donde hay donde es verdaderamente trágico.
¿Qué crecimiento puede haber en una congregación si el obrero abarca todo el que trabaja en la obra, ¿sí? No solamente ayudas, diáconos, ministros, o sea, a todos, todo el que obra, vaya, por eso le da el nombre de obreros. Entonces, todo el colaborador de la obra, si no ve necesidad de orar, si no ve necesidad de leer, si no ve necesidad de ayunar, si no ve necesidad de estudiar, ¿en qué condición, qué le puede transmitir a la iglesia? Si le transmite desorden, ¿cómo va a estar la congregación? Desordenada. Si no busca nutrir a la iglesia de conocimiento, pues ¿en qué condición va a estar la iglesia? Desnutrida, ¿sí? Si no le insta a que estudie, que ore, que ayune, pues va a estar débil, ¿sí? Va a estar débil. Volvemos al mismo ejemplo de la plantita, ¿sí? Si la plantita no se le abona, no se le riega, no se le da las atenciones, no se le quita lo que no le sirve o lo que le puede estorbar, pues no va a estar muy bien esa plantita. Entonces se tiene que tener esas atenciones, ¿sí? No hay mejor ejemplo en la escritura que Dios mismo. ¿Estás de acuerdo? Amén. No hay mejor ejemplo que Dios mismo. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos y nos recuerda y nos dice: oren, ayunen, estudien, lean, compartan la palabra de Dios, y si nosotros hacemos caso de lo que nuestro Dios nos pide, nos exige, bueno, pues entonces nosotros vamos a ir por buen camino. Estamos viendo, hermanos, Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. En las preguntas es donde se va a ampliar completamente esta lección y vamos a ver lo que sucede, a quién involucra, cómo evolucionó la situación, qué frutos salió de esto, todo esto lo vamos a ver. Antes de pasar a las preguntas, hermanos, ¿hay alguna observación, algún comentario, alguna cosa? ¿Pasamos a las preguntas? Bien, vamos a asignar, hermanos, las preguntas. Vamos a asignar las preguntas. Tenemos 10 preguntas, entonces la mayoría vamos a participar, sea que usted escoja una pregunta para contestarla. Igual quien esté a su lado que le pueda ayudar a leer. Hay preguntas que tienen más de una cita, entonces vamos a asignarlas, hermanos. Preguntas, ¿sí, hermano? La 1, bien. La 9. ¿Cuál más, hermanos? 5. Ok, gracias. ¿Sí, hermana Mayra? 7. Véala, analícela. Les recomiendo que escojan ahí. Las 3 primeras tienen nota, entonces tienen ahí una ayuda que nos va a servir. Mientras usted la analiza, la nota, si usted nota que la pregunta número 2 tiene una nota, tiene 1, 2, 3, 4 citas, ¿sí? Esas las vamos a reservar para 4 jóvenes y señoritas. ¿Están de acuerdo? ¿Que nos ayuden a leerlas? Sí. ¿Qué hermana? La número 10. 10. Ok. ¿Cuál más? La 2, la 3, la 4, la 6 y la 8 todavía las tengo disponibles. Ahí la pregunta 2, nuestros jóvenes la van a ayudar con las citas de la anotación. 8, ok. Muy bien. 2, 3, 4 y 6. Nada más me quedan. 2 y 3. ¿Sí, hermana? Me queda la 4 y la 6. Bueno. Me quedaban, ya no me queda ninguna. Bien. Recuerde las preguntas que se le asignaron para que las vayamos estudiando, las vayamos leyendo, contestando. Va a ver usted que vamos a aprender mucho de esta lección.
Bien, vamos a las preguntas, hermanos. Pregunta número 1 dice: ¿qué sugestión le hizo Pablo a Bernabé? Dice: y después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades de las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, como están. Entonces la pregunta dice: ¿qué sugestión le hizo Pablo a Bernabé? Pues le dijo que fueran a visitar a todas esas iglesias en las cuales en un principio se les había predicado la palabra de Dios y habían sido convertidos. Y yo creo que el propósito de visitar esas iglesias era también para, como usted hablaba de esa plantita, ¿verdad? Seguir regándola, seguir fortaleciéndolos en lo que era la doctrina. Y eso es lo que debemos también nosotros que nos queda de enseñanza a nosotros como iglesia. Muchas veces a veces nos sentemos bien con visitar una vez hablarle a una persona, a una familia una vez y ya Dios que haga la obra. Pero el apóstol Pablo nos enseña que no queda solamente ahí, sino que hay que seguir visitándola. A veces no necesariamente tiene que ser la misma persona, porque también el mismo apóstol Pablo dice que debemos de saber cómo sobreedificamos, ¿verdad? Tenemos que edificar conforme a lo que ya se plantó la primera vez y no hablar diferente como la primera vez. Entonces se puede hacer la misma persona, pero también se puede mandar a alguien más, pero a edificar sobre lo primero que se edificó. Entonces es importante siempre confirmar con los hermanos para que ellos lleguen a esa mentalidad, a esa madurez espiritual también. Amén. Gracias, hermanos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Imagínense que el agricultor, ¿verdad? El agricultor que tiene su sembradío, que tiene su huerta, un día se levanta con dolor de muela. Y usted sabe lo feo que es tener un dolor de muela. Bueno, el hecho de que el agricultor tiene dolor de muela, ¿le quita la necesidad a su parcela o a su huerta? Ya por el dolor de muela del agricultor ya no tiene necesidad la huerta, por lo menos lo espera hasta que se recupere. No, se tiene que hacer un esfuerzo, y es feo, ¿no? A veces tener con algún padecimiento así. Entonces sí se entiende y se comprende que nosotros tenemos nuestras propias vidas, nuestros trabajos, nuestras situaciones, pero estar conscientes, ¿no? Pablo nos deja buen ejemplo y Bernabé nos deja buen ejemplo también, porque Bernabé no hay ningún rastro, ningún indicativo de que se resistió o de que no estaba de acuerdo en ir. Pero miren, este verso es importante y de allí, a partir de aquí, se toma el inicio, el punto de partida de lo que es el segundo viaje misionero, porque claramente nos indica, dice: y después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por las ciudades a las cuales hemos anunciado la palabra de Dios, la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿En qué sentido? Pasado, presente, futuro. Que hemos visitado en pasado, el tiempo pasado, es decir, a las que ya fueron, le está diciendo que vuelvan a volver a ir. Por eso de ahí, a partir de aquí, se toma como punto de partida el segundo viaje misionero. Algunas de nuestras Biblias pues ya tienen, hay un subtítulo que nos ayuda pues a entender, ya el subtítulo nos marca eso, pero nos ayuda también, si no tenemos el subtítulo, pues nos ayuda a entender que a partir de ahí se comienza el segundo viaje misionero. Otra pregunta de examen: ¿dónde es donde ellos tenían, se podría decir, su sede? ¿Dónde es de donde salían y a dónde regresaban? O sea, puntualmente, ¿de dónde salían y a dónde regresaban de cada viaje misionero? ¿Cómo se llamaba la ciudad en la que estaba esa congregación donde ellos estaban? Ahí lo dice, nos dice ahí la lectura ahí. O si lea unos cuantos versos atrás, ahí le dice. ¿Cómo se llamaba la ciudad de donde ellos salían y a donde ellos regresaban después de cada viaje? Antioquía. ¿Era la única Antioquía que existía o había otra Antioquía? Había dos. Ellos estaban en ¿cuál Antioquía? Antioquía de Siria, y había Antioquía también de Cilicia. Había dos Antioquías. Ellos salían de Antioquía de Siria, de ahí es de donde salían, y
Es donde ellos regresaban, ahí lo puede leer usted en el verso 35, que dice que estaban en Antioquía. Bien. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. ¿Sí? Pregunta 2. ¿A quién pensaba Bernabé a llevar con él? Y si a Pablo aprobó este deseo. Mi lectura está en el verso 37, Hechos 15:37, dice: y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y dice, ¿a quién pensaba Bernabé llevar con él? Pues como miramos la lectura, él quería llevarse a Juan Marcos. Y dice después la otra pregunta, ¿aprobó Pablo ese deseo? Y la respuesta está en el verso 38. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces la respuesta sería, pues no, a Pablo no le pareció bien que se llevaran a Juan Marcos, porque él los había dejado y se había apartado de ellos, había dejado la obra. Entonces por esa razón Pablo no quería llevárselo. No sé si la nota la leo. Sí, por favor, hermano. Dice, Pablo pensaba que Juan había fallado en hacer su deber en el primer viaje, pero Juan por lo que hizo aprendió una lección. Con el tiempo le pareció servicial. Y la lectura está primera de Pedro 5:13, Filemón 24, Colosenses 4:10 y segunda de Timoteo 4:11. Gracias, hermano. Bueno, ahora sí, les dije que estas citas las íbamos a reservar para ¿quiénes? Los jóvenes. Los enérgicos jóvenes. Hermano Brandon, primera de Pedro 5:13. Hermana Mayra, Filemón, verso 24. Mi hermana Yasmín, por favor, Colosenses 4:10. Y mi hermana Mixan, segunda carta a Timoteo 4:11. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos mismo. Amén. Ahí en esa cita, ¿quién da testimonio de Marcos? Pedro. ¿Se da cuenta? No solamente Pablo, sino también Pedro. Filemón, verso 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, cooperadores. Amén. ¿Quiénes eran los cooperadores de Pablo? Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Muy bien. Siguiente cita, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Amén. Nos confirma que Marcos, ¿qué era de Bernabé? Su sobrino. ¿Se acuerdan que dijimos? A ver, vamos a ver otro testimonio más. Segunda carta a Timoteo 4:11. Lucas solo estaba conmigo, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amén. Gracias, hermanos jóvenes. ¿Se acuerda que le dijimos que Marcos iba a ser útil? ¿Y quién fue precisamente el que dijo que Marcos era útil para la obra? Pablo. Y le dice, es útil para mí. O sea que era útil para él. Entonces, hay veces que por inmadurez, falta de conocimiento, flaqueza espiritual, nos podemos equivocar al principio de nuestra carrera espiritual. Sí, puede llegar a suceder. Pero ya porque tengamos alguna equivocación, ¿nos vamos a quedar así? No. ¿Qué hizo Marcos? Siguió trabajando al punto de llegar a ser llamado útil para la obra por el mismo apóstol Pablo, que no se lo quiso llevar en el segundo viaje, ¿sí? Es decir, hubo un crecimiento en Juan Marcos. Amén. Qué importante, a ver, otra pregunta de examen, porque es importante ver qué tanto vamos reteniendo.
¿qué documento importante nos dejó este mismo hermano Juan Marcos? ¿Qué documento importante tenemos de él? Hay un documento importante que tenemos. El Evangelio según Marcos, escrito por él. ¿Sí? Ese documento es el que se le acredita justamente a él. Y también mencionó Pablo a Lucas, uno de sus colaboradores, y él nos deja no uno, sino ¿cuántos documentos? 2, ¿sí? Que nos deja los Hechos de los Apóstoles y lo que él llama el primer tratado, que es el Evangelio según Lucas. Fíjese que estos colaboraban, no solamente Pablo fue el único que escribió, muchos otros también escribieron. Bien, la pregunta dice: ¿quién pensaba llevar Bernabé con él? ¿A quién, hermanos? ¿A quién pensaba llevar Bernabé con él? A su sobrino, ¿verdad? ¿Quién era? Juan Marcos. ¿Y Pablo aprobó de este deseo? No. Pablo le quería dar una lección a Juan Marcos por haberlos dejado, ¿sí? Pero ya después dice que en la nota nos dice que con el tiempo Juan Marcos vino a ser útil para la obra, y se queda lo último escrito de él, que fue muy servicial, que fue muy útil para la obra. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Vamos a la pregunta número 3. Nos dice: ¿qué vino como resultado de este desacuerdo? Y la siguiente parte de la pregunta: ¿quién le parece que tenía mejor juicio en este problema? Dice el verso 39 de Hechos 15: y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Entonces dice la pregunta: ¿qué vino como resultado de ese desacuerdo? Pues que se separaron. Uno fue para un lado pues Bernabé toma a Juan Marcos, y Pablo se llevó con él a Silas. Entonces dice: ¿quién le parece que tenía mejor juicio en este problema? Ay, hermano, no sé, ahí está un poquito, porque por un lado siento que los dos trabajaron de una forma bien. Tanto Pablo tenía un razonamiento bien en esto, y Bernabé por el otro lado, pues se mira que todo, pues obró el Espíritu Santo ahí, porque en todo lo demás no miramos como aparentemente pasa en las iglesias, que pasa algo así, y que Bernabé le pudo ir diciendo a Juan Marcos: miraste Pablo qué reacción tuvo, mira esto, y mira como una forma, porque después se unió nuevamente a ellos. Entonces yo puedo mirar que trabajó bien Bernabé con Juan Marcos, porque regresa nuevamente él a trabajar con Pablo. No se ve como que hubo malicia, cosas malas ahí, sino que obró el Espíritu Santo. No sé, ahí ayúdeme con eso. Mire, la primera parte de la pregunta no tiene 2 partes, ¿verdad? También hay una nota, hermana, si me puede ayudar con la nota, por favor. Sí, dice nota: aunque estos dos hombres de Dios tuvieron esa diferencia en la elección de Juan Marcos, no hubo división en la iglesia. Para ellos no había más que un evangelio y una iglesia. Amén. Amén, gracias, hermana. Mire, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos, ¿sí? ¿Qué sabemos acerca de esta situación? Dice: ¿qué vino como resultado de este desacuerdo? Enfocándonos en el resultado nada más. Los dos tomaron diferentes rumbos. Cabe recalcar que fue importante Bernabé, saber qué rumbo tomar Bernabé. ¿Por qué causa? Él fue el compañero de Pablo en el primer viaje, ¿sí? Por eso va a consultar y va directamente con el Pablo para iniciar el segundo viaje. Tienen el desacuerdo acerca de llevar o no llevar a Juan Marcos. El resultado del desacuerdo fue que cada uno se fue por su propio rumbo. Bernabé pues se lleva a Juan Marcos, que además de ser compañero en la obra, pues era su sobrino. No sabemos si al ser sobrino de Bernabé lo iba a tener un mayor orden, si le iba a dar más atención. Por eso le digo, hay cosas que sabemos y hay cosas que solamente podemos suponer. Entonces,
dice la siguiente parte de la pregunta: ¿quién le parece que tenía mejor juicio en este problema? Hay que ver, para poder determinar esto hay que ver las dos partes, ¿sí? No solamente ver una, hay que ver las dos partes. Podremos decir que pues tal vez el caso de que los haya dejado en Panfilia haya sido un asunto que aún no habían resuelto, y quizá era la forma en que Pablo buscaba resolver ese problema. Sin embargo, también vemos por parte de Bernabé que Bernabé quería que Juan Marcos siguiera trabajando y siendo útil en la obra. Quizá el que lo haya tomado en cuenta Bernabé haya sido una de las razones por la que Juan Marcos pues, siguió trabajando y siguió siendo útil en la obra. Y por parte de Pablo, pues al no querer llevarlo, el resultado fue no una comisión, 2 comisiones. Entonces, ¿tuvo algún tipo de beneficio? Sí, porque lo que también sabemos y podemos afirmar, tanto de Pablo como de Bernabé, es que los dos eran hombres temerosos de Dios, trabajadores de la obra, que se sacrificaban por la obra. Entonces, caso de José vendido por sus hermanos, Dios utiliza una situación para sacarle un provecho, y el provecho que Dios saca de esa situación es 2 comisiones. Una comisión que se va a Chipre o Cipro, según su versión, y la otra que es Pablo, que se lleva a Silas, que también Silas, pues digamos, al no haber este desacuerdo, no sabemos si hubiera sido tomado en cuenta Silas o no, pero pues gracias a esta situación, Silas fue muy útil también en la obra de Dios. Y la nota es importante, dice: aunque estos 2 hombres de Dios tuvieron esta diferencia en la elección de Juan Marcos, ¿cuál fue la diferencia de ellos que tuvieron? Si Juan Marcos va o no, esa fue la situación. Dice: no hubo división en la iglesia. Eso es lo importante, no hubo división. Porque acuérdense que ellos eran piedras de edificación, que estaban separadas o unidas. Unidas por la enseñanza, la doctrina. No se desunieron, se rompieron ni nada, porque era una situación de opinión. Y luego dice: para ellos no había más que un evangelio y una iglesia, ¿sí? No formó una iglesia Pablo por un lado y Bernabé otra, no. Los dos siguieron trabajando igual. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 4, que dice: ¿a quién escogió Pablo como compañero y hacia dónde fueron y con qué propósito? Dice versos 40 al 41. Dice: y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Primera pregunta: ¿a quién escogió Pablo como compañero? Ahí encontramos que dice que a Silas, después de que se presentó el desacuerdo, él se llevó a Silas, según el verso. Y dice: ¿hacia dónde fueron y con qué propósito? Fueron hacia la Siria y Cilicia, y dice que el propósito era de confirmar las iglesias en aquel lugar. Dice la nota: Pablo sabía el esfuerzo que costó ganar aquella iglesia y vio la necesidad de mantener contacto con ellas. Esto es el propósito para ganar nuevos miembros y mantener el entusiasmo con los demás. Amén. Amén. Mire, esto es importante. Dice que a quién escogió Pablo como compañero. ¿A quién, hermanos? Silas. El título de la lección: Silas, Pablo y Silas, en el segundo viaje. Entonces dice: ¿hacia dónde fueron y con qué propósito? Hay algo que ahí, pues digamos, no de una
gran importancia, pero sí es útil saber que nos da los nombres de lugares. Algunos de esos nombres son ciudades, ¿sí se da cuenta? Son ciudades, nos dice puntualmente qué ciudades, pero luego nos da otros nombres también como Siria y Cilicia. ¿Y esos qué son? ¿Ciudades o qué son? Regiones. Regiones en diferentes países se dicen de diferentes maneras. Tanto aquí en Estados Unidos como en México se dicen estados. En otros lugares como Canadá se dice provincias. En otros países como Centroamérica se dice departamentos, se dice regiones, según el lugar, pero son regiones que abarcan grandes territorios. Entonces, por eso puede haber algunos lugares que diga tal lugar de este otro lugar. A lo que se refiere es que es una ciudad que pertenece a una región, ¿sí? Entonces ellos recorren allí las regiones que nos cita allí en los versos 40 y 41. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Ahora ya vamos entendiendo, vamos viendo cómo se va desarrollando toda la situación, para dónde va Bernabé, para dónde va Pablo, con quién se va cada uno de ellos. Bien, pregunta número 5 dice: ¿qué otras iglesias visitó y a quién encontró entre los creyentes en Listra? En Hechos 16, 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La pregunta es: ¿qué otras iglesias visitó y a quién encontró entre los creyentes en Listra? Pues dice que a Derbe y a Listra, y se encontró a Timoteo. Gracias, hermano. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Llega a Derbe y a Listra. ¿Y a quién conocen Listra? Una persona muy conocida de todos nosotros, Timoteo, ¿sí? Y fíjese que qué bonito ejemplo es el de Timoteo. Tenemos muy poquito, ahí nos dice, habla muy poquito en estos versos, pero es suficiente para saber por qué razón es tomado en cuenta Timoteo. Porque mire, hay muchos varones jóvenes en edad y jóvenes en trayectoria, ya en el camino del Señor, que tienen la intención y el deseo de servir en la obra de Dios. Y siguiendo el ejemplo de Timoteo, ¿qué tienen que hacer? ¿En qué tienen que trabajar primero? En dar un buen testimonio. Esa parte es importante. Es que el hermano no me toma en cuenta. Bueno, si no lo toma en cuenta, analice primero qué testimonio tiene usted. Porque si no tiene buen testimonio, puede ser razón suficiente para no ser tomado en cuenta. No dice tenía Timoteo mal testimonio, pero se lo llevaron a ver si se arreglaba en el camino. No dice tal cosa. Dice que fue tomado en cuenta porque los hermanos de más de una congregación daban buen testimonio de él. Timoteo trabajó primero en su testimonio y después ya fue tomado en cuenta para acompañarlos a ellos, ¿sí? Y note que fue tomado en cuenta para acompañarlos, ni siquiera para tomar un liderazgo. No fue hasta después en las cartas de Pablo. Fíjese, tiempo, paciencia, trabajo, todas estas cosas se requieren para después obtener una responsabilidad. Entonces sí, ya le dice, mira, a los obispos tómalos en cuenta de esta manera, a los diáconos tómalos en cuenta de esta manera, a las mujeres jóvenes instrúyelas de esta manera, a las mujeres ya de mayor edad de esta otra, y le dio muchas instrucciones. Ahora sí, después de tiempo y trabajo y constancia y fidelidad, fue que Timoteo recibió responsabilidades. No fue que dice que a Pablo le cayó bien, que por alguna razón, digamos, de económica, de amistad, no, sino que dice que fue por su testimonio. Entonces, el que tiene ese deseo de servir en la obra de Dios,
lo primero que tiene que hacer es trabajar en su testimonio. Trabaje, gánese ese lugar. Así es como se hacía en los tiempos pasados, y por eso, y por gracias a nuestro Dios, es de que tuvo la iglesia grandes ministros y lo sigue teniendo hasta ahora. No en cantidades, porque a Dios no le interesa la cantidad, le interesa la calidad de cada uno de ellos. Entonces, por eso es de que esto llegó hasta nuestras manos, hermano, por el esfuerzo de algunos pocos que se esforzaban, ¿sí? Amén. Bueno, entonces fíjese a quién conoció Pablo allí, entre los creyentes de Listra, ¿sí? Acuérdese de dónde, ¿eh? A Timoteo lo encontraron ¿en dónde? En Listra, ¿sí? Por si le preguntan después. Bueno, ¿estamos bien, hermanos? ¿Sí? Pasamos a las 6. Dice pregunta 6, ¿qué hizo Pablo al visitar las iglesias que había antes establecido? Dice el verso 4 del capítulo 16. Y como pasaban por las ciudades, les recomendaban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Dice la pregunta, ¿qué hizo Pablo al visitar las iglesias que habían establecido? Según el verso que nos da, hermano, dice que les recomendaba que guardasen los decretos, y me llama mucho la atención esta parte porque dice que los decretos que se habían tomado en unión con los apóstoles y los ancianos. O sea, ahí no dice lo que yo decreto, no. Dice que fueron decretos tomados por los discípulos teniendo el temor de Dios, por los ancianos y los apóstoles teniendo el temor de Dios. Él les exhorta en guardarlos y en seguirlos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Mire qué importante es esta pregunta. Se da cuenta de que es pequeñita y todo, pero tiene una relevancia muy grande, porque nos habla de los decretos que los ancianos tomaron. Pero volvemos a recordar, ¿en qué se basaron ellos para tomar estos decretos? En la Escritura, y solamente en la Escritura. Amén. A ver, recuérdame, ¿cuáles eran algunos de ellos? ¿De cuáles se acuerdan? ¿Cuáles eran algunos de estos decretos? Manden a los gentiles que se abstengan de ahogado, era uno. ¿Cuál otro? Acuérdese, ¿cuál era el otro? También era algo también que no deben de consumir. Sacrificado a los ídolos. La fornicación era algo que también ellos tenían que recibir. ¿Y de qué otra cosa? La sacrificado a los ídolos. Algo que Dios le dijo a Noé: pero no comerás a la carne con su Sangre. porque la sangre es la vida del animal. Entonces, de sangre y de lo sacrificado a los ídolos, eso se sigue practicando a veces hasta hoy en día, muchas veces, y a veces la única razón es por ignorancia, pero lo sacrificado a los ídolos no se debe de practicar. ¿Qué sería algo sacrificado a los ídolos, hermanos? Algo que fue dedicado para una celebración fuera de la iglesia de Dios, que no concierne a la iglesia de Dios, basándonos en la Escritura cuando dice: no ofrendáis el camino de las gentes. Lo que es dedicado para las gentes, lo que es dedicado para algo que no es Dios, es sacrificado a los ídolos. Entonces no nos corresponde. No, cómelo, pero usted no lo coma como para lo que es dedicado. No, es dedicado ya para eso. Eso es a lo que se refiere con sacrificado a los ídolos, ¿sí? Entonces estas eran las cosas que Pablo llegó recordándoles y diciéndoles. Pablo se salió de lo que había sido acordado, fue indisciplinado, quiso imponer sus propias enseñanzas. No, nos damos cuenta que Pablo era un varón de Dios muy disciplinado. Por esas razones de que él a la iglesia le exigía ser disciplinada, ¿sí? Pero si yo soy indisciplinado, hermanos, ¿qué tanto puedo yo enseñar de disciplina? Pues no podría, porque pues mi misma indisciplina me impide que yo
No puedo decirles yo a ustedes, háganlo aunque yo no lo haga, pues no es así. Primero se enseña por ejemplo, y eso es lo que hacía este gran varón de Dios, el apóstol Pablo. Bueno, pasamos a la siguiente, hermanos. Pregunta 7. Dice la 7, ¿qué resultado tuvo al darles aquellos decretos? Miren qué importante, vamos a verlo. Dice Hechos capítulo 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Amén. Y dice la pregunta, ¿qué resultado tuvo al darles aquellos decretos? Pues dice en el verso que las iglesias fueron confirmadas en fe y fueron también aumentadas. Amén. Gracias, hermana. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Fíjense, esta parte también es importante. Es una pregunta muy pequeñita, con una respuesta también muy pequeñita. Es el verso para memorizar. Pero justamente fue seleccionado como el verso para memorizar por el importante contenido que tiene, que nos dice dos cosas. Que las iglesias eran confirmadas ¿en qué? En fe. En fe. Y eso dio como resultado, ¿qué cosa? Que crecieran en número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es de que se hace crecer una congregación? ¿Cómo es de que se hace? Haciéndola crecer ¿cómo? Espiritualmente. En eso se ocuparon. Y eso va a dar por consecuencia, volvemos a repetir, con trabajo, con disciplina, con paciencia, da como resultado crecer en número, ¿sí? Entonces, porque imagínense, usted se convencería que yo le diga, compre cierto seguro. Y después usted me pregunta, ¿ese es el que usted tiene? No, yo no tengo ese, pero usted sí debería. ¿Qué tanto le puedo convencer yo a usted de eso? Se cuestionaría usted diciendo, bueno, si es tan bueno ese seguro, ¿por qué usted no lo tiene? ¿Sí? Entonces yo puedo convertir a alguien de algo que yo mismo no estoy convertido, puedo instruir a alguien en algo de lo que yo no estoy instruido. No, sería absurdo. Primero yo tengo que trabajar en mí, para después yo decir, bueno, estoy en este camino y a usted lo quiero traer acá para que usted se beneficie también. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado tuvo al darles aquellos decretos? ¿Qué hubiera pasado si le dan estos decretos a la iglesia de Berea? ¿Qué costumbre tiene la iglesia en Berea? Iba a decir, permítame, lo voy a analizar ¿en dónde? En la escritura. ¿Dónde dice? A ver, dígame usted esto de fornicación. Acá dice. Perfecto. ¿Dónde dice de ahogado? Acá dice. ¿Dónde dice de sangre? Acá dice. ¿Y dónde dice de abstenerse de los sacrificados los ídolos? Acá dice. ¿Y los hermanos de Berea? Aprueban, porque esa era la costumbre de ellos. Está bien. Lo dice la escritura. Perfecto. Así se hace. Entonces guardamos esa costumbre, ¿sí? Hasta hoy en día. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Amén. Pregunta 8 dice, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron en la iglesia de Frigia? Dice Hechos 16, 6 y 7. Como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Pasaron a Misia y descendieron a Troas. Dice, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron en la iglesia de Frigia? El Espíritu Santo les impidió que predicaran la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaba aquí, hermanos? Esta parte también es importante porque puede uno decir, bueno, ¿y por qué no? Que este viaje misionero, ¿era un asunto de Dios o era un asunto de los hombres? Asunto directamente de Dios. Porque podríamos dejarnos llevar con lo que el ojo del humano ve. Allí va Pablo y Silas. Sí. Pero ¿quién era el que llevaba el control de esa misión? Dios. Porque ¿de quién era, digamos, la decisión de ir aquí o ir a otro lugar? Era decisión de Dios. El Espíritu Santo era el que los iba guiando a ellos. Podemos ver que eran hombres guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solamente lo da a Dios a quienes lo obedecen. Por lo tanto, ellos iban siendo dirigidos por Dios. Esto era un asunto no de los hombres, sino de Dios.
Entonces, cuando un hombre, dos hombres, 10, 100, 1000, 2000, 1.000.000 de hombres se ponen de acuerdo en un asunto de hombres, sin tomar en cuenta a Dios, así pueden ser 10, 15, 20 millones, si no es de Dios, no es de Dios. Pero si son dos que se ponen al servicio de Dios, a hacer la voluntad de Dios y pedir que sea Dios el que los acompañe, que los guíe, que los lleve, que es el que haga su voluntad, así sean solamente dos, va a ser una obra de Dios y no de los hombres. Fíjate, esa parte es importante para que nosotros veamos que el que llevaba el completo control de la situación siempre era Dios. Bien, pregunta número 9 dice, ¿a dónde fueron enseguida? Hechos capítulo 16, verso 8 dice, y pasando a misa descendieron a Troas. Dice, ¿a dónde fueron enseguida? A Troas. Allí en Troas, vean la siguiente pregunta, vamos a ver qué pasa, pero ellos pasan de Misia, pasan toda una región en la que ellos no pudieron predicar, ¿sí? No pudieron ellos predicar, sí pasaron por esos lugares, pero ya lo que no sucede en esos lugares fue porque ellos pudieran predicar, sino que no se les permitió. Entonces tampoco podemos decir puntualmente en qué se reflejó que no pudieron ellos hacerlo. Lo que nos cita la palabra de Dios es lo relevante, no pudieron hacerlo allí porque la voluntad de Dios no era esa. Entonces, pero pasan esas regiones. ¿Para qué? Para que si nosotros hacemos un trazado en un mapa, nosotros vemos las regiones que pasan. Aquí podemos decir de este punto a este punto de la trayectoria ellos no predicaron porque pues es la voluntad de Dios que no. Ahora, de allí pues seguimos haciendo el trazado y dice que de Misia descendieron a Troas. ¿Sí? ¿Está ahí vamos bien, hermanos? Amén. Bien, pregunta número 10. ¿Cuál fue la visión que obtuvo Pablo después de aquella experiencia? Hechos capítulo 16, versos 9 y 10 dice, y fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. ¿Cuál fue la visión que tuvo Pablo después de aquella experiencia? Fue de ir a Macedonia y anunciar el Evangelio de Dios. Amén. Gracias, hermana. ¿Y cómo es de que él determinó que esto era así? Tiene una visión en la que ve un hombre macedonio diciéndole, ven a nosotros. Cabe recalcar que no fue el hombre que tenía una habilidad de meterse en los sueños de las demás personas, no, era una forma de Dios de darle a entender a Pablo que tenía que ir a Macedonia. Pregunta de examen, ¿este lugar de Macedonia era capital de un rey muy importante que ya para estos tiempos ya había muerto? De un imperio muy grande que ya para estos tiempos ya había llegado a su final. Macedonia era capital de quién? Alejandro Magno, ¿sí? O Alejandro III, como le quieran llamar. Este lugar era, entonces cuando hablan de Alejandro el Macedonio, Alejandro Magno, pues es la misma persona. Entonces, y en los tiempos de Alejandro Magno, ¿sabe que era un lugar completamente entregado a la idolatría? Todo lo que nosotros vemos los ídolos de los dioses griegos, pues era lo único que conocían. Sin embargo, ya para estos tiempos había personas con el deseo de conocer el Evangelio de Dios. Qué bonito. Esta es la trayectoria del segundo viaje misionero, hermanos. Hasta aquí llegamos con esta lección. Quiero terminar, hermanos, con una conclusión de parte de nuestro hermano ministro. Gracias, hermano. Hermanos, creo que vamos a tener que tomarnos un tiempo para dirigir toda esta enseñanza que hemos recibido. Creo que hay mucha información, ¿verdad? Creo que
mostrando una radiografía de lo que era la iglesia, cómo se trabajaba y cómo se salía adelante, ¿verdad? Cómo se llevaban las cosas. Vemos que Pablo y Silas también, vemos que Silas pues tenía ese fundamento, estaba confirmado en la fe también Silas, entonces también respondió en el trabajo en equipo que hizo con Pablo. Y sabemos que en este segundo viaje misionero se hace conforme al verso que hemos tenido, se hace esa confirmación en la fe de todas aquellas iglesias que ya habían recibido la palabra de Dios, y se reafirma toda la enseñanza que han recibido. Se hacen alineamientos también para la iglesia gentil, ¿verdad? Para los gentiles convertidos a la iglesia, y vemos entonces cómo fueron establecidas todas esas iglesias y se les mandó a escudriñar esos mensajes que antes se habían determinado. Entonces creo que esta lección, hermano, nos dejó mucha enseñanza, no solo de la labor que hicieron los apóstoles, sino que también el apóstol Pablo, y no solo ellos, sino aquellos hermanos que también fueron llamados y también hicieron un trabajo, hermano, maravilloso en la obra. Así que creo que vemos también cómo el recorrido de las regiones que andaban y cómo se desarrollaban, los problemas que tuvieron, las diferencias, pero cómo las resolvieron con el Espíritu de Dios. Yo creo que es una gran enseñanza. Gracias, hermano. Bien, hermanos, con estas palabras terminamos esta hermosa lección de Pablo y Silas en el segundo viaje misionero. Sus hombres trabajadores, esforzados, temerosos de Dios, disciplinados, y que aún después de ver pues, que hay diferencias entre Pablo y Bernabé, eso no detiene la obra de Dios. Ellos no van por su ego, no van por sus intereses personales, sino que van con el interés de servir a nuestro Dios. Quiero suplicarles, mis amados hermanos, que se pongan de pie. Quiero agradecerles por su tiempo, su atención, su esfuerzo. Dios se lo va a recompensar a cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. A vos paz, que Dios le bendiga. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano diácono por este hermoso estudio que hemos acabado de estudiar. Vamos a aprovechar nuestra postura para recibir a nuestros pequeñitos y a su maestra para ver qué es lo que ellos han aprendido en esta mañana. Niños, saluden a la iglesia. En nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. A vosotros.